En este taller de chapa y pintura aldayense han sido capaces de hacer resucitar al mismísimo KITT, el coche conducido por Michael Knight en la exitosa serie norteamericana de los años 80, El coche fantástico. En Talleres Dino Garage, especialistas en reconstrucciones y en coches de alta gama, se marcaron como objetivo exhibir a KITT durante la Valencia American Fest, en el circuito Ricardo Tormo, el pasado 25 y 26 de abril. Y así lo hicieron. ¿De dónde surgió la idea de resucitar al mítico KITT? Bueno, pues creo que como todo el mundo viendo las series de pequeño, que bueno, pues la ves y te gusta y te haces mayor y ves que es posible hacerla con internet y bueno, pues ahora en internet lo encuentro todo y al final pues te pones y acabas con el coche entero. ¿Se trata de un Pontiac Firebird Trans AM V8 como el de la serie? ¿Incluye sintetizador de voz? Pues en este caso es un V6, porque el V8 pues está más complicado de encontrar. Y el sintetizador de voz, bueno, algo lleva, pero no, tan inteligente como la serie no es. ¿Cómo ha sido el proceso de reconstrucción? Pues la verdad que ha sido muy complicado, porque solo nos hemos encontrado sorpresas. Cada pieza que quitábamos tenía algo escondido, tenía óxido, Ha sido muy complicado, la verdad. ¿Cuánto tiempo os ha costado y qué presupuesto habéis invertido en él? El tiempo realmente han sido 4 meses, pero de trabajo duro en el último mes prácticamente se ha hecho todo. Teníamos un poco abandonado y en el último mes lo hemos hecho todo. Al final, entre todo el coche habrán sido sobre 18.000 euros o así. Tampoco para el coche que es, la verdad es que no es nada exagerado. ¿Quiénes han participado en dicho proceso? Pues han participado Carlos, ha participado muchísimo, los trabajadores, mi mujer, mi hijo, su hija, yo, amigos, ha participado mucha gente en este proyecto. ¿De dónde habéis conseguido las piezas necesarias? Internet hoy en día es el 99% del coche. Todas las piezas, ya más que cada una de una parte del mundo. El salpicadero vino de Jordania, el morro de Italia, las ruedas de Las Vegas, los asientos vinieron de Puerto Rico. Esto fue toda una odisea por eBay. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta experiencia? La verdad que ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque trabajos normales de carrocería haces todos los días, bien, mejor, se reconocen un poco más, pero ha llamado mucho la atención, mucha publicidad y la verdad que ha sido un buen trabajo. ¿Cómo fue la exposición del coche el pasado sábado 25 de abril en el Circuit Valencia? Pues ha sido un éxito rotundo. No esperábamos, prácticamente yo creía que no nos iban a hacer ni caso. Y tuvo, yo creo que el coche que tuvo más éxito de todo el circuito, incluso más que los camiones. Contadnos alguna anécdota divertida que hayáis vivido durante la reconstrucción. Pues el coche, mira, nos hacía magia. De ahí del parabrisas había óxido, quitamos, empezamos a sacar y sacaríamos como 5 o 10 metros de papel del baño que estaba ahí escondido. ¿Qué os dice la gente de vuestro trabajo? Están maravillados, no saben cómo se ha podido hacer algo así. ¿Estáis orgullosos del resultado obtenido? Mucho, la verdad es que ha quedado estupendo. Había que ver el coche cuando llegó y cómo sale y es un trabajo magnífico.